Es uno más y empezamos, ¿ya? Vamos a pasar la lista, de todas maneras, como es parte de toda clase. Javier Trujillo está, ¿no? Presente, pastor. Muy bien. Julio César Cristóbal, Julio Cristóbal, Presente, muy bien. para nada, todo. Disculpe. Yesarel Medina, Yesarel. Yesarel estaba ahí, pero se fue, se cortó. Eso se ha comunicado y dijo que va a llegar tarde. Entonces faltan los demás. Gabriela, Sol Melgarejo e Itamar Ramón. Ujú. Bueno, Yesarel justo había entrado ya y se fue. Bien, entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Vamos ahora. Señor bendito, gracias por este día y también, Señor, por poder dedicar este curso a ti, pidiéndote, Señor, que tú nos guardes y nos guíes. Que los demás alumnos, Señor, se integren al estudio. eh, Estamos esperándolo y esperamos también que lleguen a tiempo para poder recuperar todo y lo que tenemos para el trabajo de hoy, hacer, Señor, de una manera eh, participativa todo este trabajo que nos está dando para tener, Señor, eh, nuestra capacitación, nuestra preparación y, por supuesto, nuestro aprendizaje. Gracias, Señor, por todo eso. Y estamos en ti empezando, Señor, esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, muy bien. Muy bien. Bien, Julio, Javier, vamos entonces a hacer la continuidad de trabajo. Nos habíamos quedado nosotros en el quehacer teológico y necesitamos también plantearnos otros elementos. Han estado viendo, por ejemplo, antes de iniciar el, la lectura que mencionamos, el trabajo que mencionamos, que de paso me ha enviado solamente eso una alumna, faltan los demás. Eh, Ese trabajo era que es teología de teología sistemática de Miller, ¿no? Era para hoy día, era para entrega. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo han encontrado esa pregunta, esa respuesta a la pregunta que se nos hace? ¿Cómo lo han entendido? ¿Qué dice Miller sobre eso? ¿Lo han hecho? Sí, pastor, sí, le hemos desarrollado. Ya. Siento que Me tienen que una entregar, pero costumbre. bueno, compártalo entonces. Compártalo de Ya. qué. Sí, Miller es un poquito más amplio con referente a Vercor Ya. y nos da la facilidad de definir, ¿no? En las teologías bíblicas, filosóficas, las de historia, pero Ujú. sí es bien centrado para darnos a entender y hacernos pensar qué es un poco más cómo trabaja la teología para nosotros, para poder
formarnos y darnos un concepto, ¿no? De qué es Dios. Muy bien. Bien, entonces, ahí tenemos una propuesta. Entonces, básicamente lo que trabaja es desde la perspectiva de la teología sistemática, ¿no? Cómo plantea acerca del tema, acerca de Dios, ¿no? Esa es la idea que plantea. Y básicamente asume el concepto de teología como es el conocimiento acerca de Dios, ¿no? ¿No? Así es. Sí, es esa parte básica, ¿no? Iba desglosando El ahí sobre estudio o la creencia de Dios, dice, ¿no? sí, estudio, creencia de Dios, sí, pues sí, sí, Exactamente. esa parte. Entonces, y pone la teología bíblica, la teología sistemática, como que la teología es sistemática, dice, ¿no? Bueno, ese es un punto. El libro es evangélico y tiene su visión evangélica sobre teología, que básicamente dentro del mundo evangélico, dentro de nosotros, siempre hemos hecho énfasis en la teología sistemática, ¿no? En la teología sistemática. Y la teología sistemática ya es la teología que se va desarrollando, ¿no? A partir del dogma, ¿no? La doctrina, o mejor dicho, que ofrece eso, ¿no? Que está planteado desde esa perspectiva, ¿no? Eh, Primero se hace, por supuesto, teología bíblica y luego para sistematizar, y entonces sale el dogma, la doctrina y todo lo demás que se plantea entonces dentro de la iglesia, ¿no? Pero el Claro, énfasis, es que, sí, pastor, es que la teología sistemática se basa en la Biblia, exactamente, y eso es muy interesante. ya, sí, pero también la teología sistemática se basa en la denominación de qué y cómo interpreta la Biblia, ¿no? Ese es el Ujú. otro tema, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso que vamos a tener nosotros teología sistemática de corte bautista, de corte arminiano, Ah, de ya, corte ya, ya. calvinista, Interesante. de corte pentecostal, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia análisis e interpretación del texto, ¿no? Pero cuando hacemos teología bíblica, ahí no hay, digamos, referencia a una casa o a una postura que tengamos nosotros. Tenemos que plantearnos nosotros a partir de lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice el texto. Amén, Entonces, amén. eso creo que es un elemento de base que debemos asumirlo, ¿no? Desde ya, porque si no, solamente estaríamos dándolo a un nivel, ¿no? Entonces, la idea de teología, de hecho, en un seminario como este se hace estudio de teología reformada, ¿no? Pero también tiene entonces desde la parte sistematizada, entonces esa teología reformada ya tiene un nivel, ya tiene una base, no va más allá. Y entonces, bajo las nuevas premisas y la exégesis y las nuevas formas de análisis, de interpretación y, por supuesto, los nuevos manuscritos que ahora se disponen para poder desarrollar, ¿no? Eso nos hace quizás ver ahí los conflictos que tenemos en algunos puntos, ¿no? Que básicamente nos tenemos dentro de la organización o denominación. Ese es el problema, ¿no? Entonces, para mí, estudiar teología es estudiar desde la perspectiva de la revelación, ¿ya? ¿Y qué dice la revelación, ¿no? Y también tiene una limitante, porque la teología este, es la interpretación que hacemos nosotros. O sea, aquí quiero aclarar un detalle, ¿no? Para que vayamos con el cuidado. A veces afirmamos conceptos teológicos como si fueran absolutos, como si fueran venidos de Dios mismo. Y hay que reconocer, y ya lo dijimos la semana pasada, que la teología es hecha por el ser humano, ¿no?
Es la mente razonada del hombre que analiza, ¿no?, la revelación, la interpreta. Así que la teología es interpretación. Y como interpretación que hace el hombre de la palabra, esa teología es relativa y puede ser superada por otra o por otro concepto, ¿ya? Pastor, Entonces, perdón, pastor, sí, una pregunta. Cuando Miller habla de la teología también que es contemporánea, es quiere sí. decir que a través de los tiempos o llegado a este siglo, se va conociendo más de la persona de Dios. No exactamente, sino hay formas de desarrollo del estudio y de la teología que con los avances que se tiene del conocimiento van Ujú. respondiendo Ah, a ese ya. tema, ¿ya? Entonces, lo que, por ejemplo, se tomaba de Dios, que básicamente era antiguamente, ¿no? Y que básicamente está dentro del mundo conservador. Cuando hablamos de Dios, hablábamos de su esencia, de su divinidad, de su omnipotencia, ¿no? De los atributos que tenía, absolutos, atributos relativos, los atributos con relación a, al- a la creación, ¿no? En fin, todo eso, todos esos aspectos lo analizamos de esa manera, ¿no? Y que venían de la doctrina, básicamente. La teología contemporánea ya no te estudia de esa manera, sino te habla, por ejemplo, acerca eh, por ejemplo, de la justicia, ¿no? En relación a la justicia, no solamente la justificación por la fe, no, sino de la justicia, en el sentido de que cómo ese Dios de justicia se manifiesta en medio de las luchas humanas, ¿no? Ujú. Entonces la teología contemporánea responde a esa situación, ¿ya? O, por ejemplo, cuando hablamos acerca del Dios solidario, ¿no? O el Dios que se encarnó, ¿no? La encarnación de Dios. Y esos son temas que la teología sistemática no habla mucho, ¿no? Entonces la teología contemporánea sí te desarrolla ese aspecto, ¿no? La esperanza, por ejemplo, o que te habla de acerca de la ética, ¿no? De la ética cristiana, ¿no? De la conducta, este, em, de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios está en la humanidad, ¿no? Porque hay una idea, o sea, el concepto que tenemos acerca de Dios, que Dios está en el trono, allá sentado a lo lejos, y está mirando su creación, ¿no? Eso es un concepto deísta, con D, deísta. Ujú. El concepto teísta es que Dios se relaciona, se comunica, ¿no? Este, Se relaciona con su creación, ¿no? Entonces, eso es otro concepto. Entonces, los conceptos acerca de Dios van eh, saliendo poco a poco hacia las formas en que la humanidad se desarrolla y cómo podemos ver a Dios en medio de esa sociedad, ¿no? Eh, Claro. por ejemplo, cuando podemos hablar de valores, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar del sufrimiento, ¿no? O del dolor de un pueblo, de una nación. También ahí tenemos que mirar cómo Dios es, cómo en medio de eso puedo ver a Dios, ¿no? Para responder a eso, ¿no? Entonces, hay varias respuestas ahí. Algunos pueden ver a Dios, un Dios indolente, injusto, un Dios eh, que no es sensible, ¿no? ¿No? Y que este, por la actitud que uno tiene, muestra a un Dios este, así insensible. Hay otros que son más sensibles al dolor humano, ¿no? Entonces, eso también es Ujú. una forma de ver a Dios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá un librito que se llama El Dios de la vida. Este libro es excelente, ¿ya? Que confronta, ¿no? Que habla, sí, habla de una cristología y también, por supuesto, de ese Dios de la vida, ¿no? Eh,
cuando habla de esto, habla de pensar en el Dios de la Biblia, dice, el Dios que da vida, ¿no? O sea, ya se está hablando de algo, de un elemento importante ahí, ¿no? Entonces, ya no es un concepto, sino trabajar la forma en que Dios se relaciona en, en el diario vivir, en la sociedad, en los problemas cotidianos, ¿no? Porque Pastor, así no lo una vemos así. consulta. Sí, Revisando la lectura que he tenido y que nos ha citado, en la definición de teología, en el punto 3, Miller habla, la teología también tiene que ser contemporánea, dice, sí, y una cosa que ahí me llama la atención, dice que aunque trata temas contemporáneos, debe utilizar un lenguaje, unos conceptos y formas que tengan sentido en el momento actual, o sea, de un así Dios actual, para esta exacto. época. Claro, claro, porque si nosotros vamos a decir y utilizar, mira, Dios es así, en la dogmática dice los atributos de Dios es esto, ya, estúdielo, aprendan el concepto, ya tienen la idea de Dios, no es así, Ujú. ¿no? El hecho de que hay que hablarle eso en el lenguaje de hoy, pero también a un Dios que no es solamente concepto, que no es teoría, Amén, amén. que es real, ¿no? ¿Ya? Vivificado. Desde esa perspectiva, la teología contemporánea nos ha ayudado mucho, aunque también, por otro lado, algunos han planteado que porque la teología en su tiempo se desarrolló de tal manera que utilizó pues la ciencia, la filosofía, el conocimiento, la ciencia, entonces como que se ha ido por ese lado, dice, ¿no? Y ha hecho más lejano a Dios todavía algunos dicen, ¿no? Por eso que el Karl Barth propone acercarnos a ese Dios que es inconocible, que es que no lo podemos percibir de todo, pero que es cercano, ¿no? Es complicado de alguna manera ver ese modo, pero también es fácil plantear el asunto desde la perspectiva de lo cotidiano, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en los conceptos que tenemos acerca de la vida, ¿no? Una vez, por ejemplo, un congresista evangélico, ¿no? Me topé con él hace muchos años, estoy hablando hace 25, 30 años atrás, en donde yo le increpé a él su actitud frente a lo que estaba ocurriendo, y él me dice, no, pues este, eso es normal, me dice, ¿no? O sea, en cuanto al aspecto de, de ciertas cosas que Ética. estaban ocurriendo, ¿no? Ahí, que no las quiero mencionar para que no se crea que es política. Ay, Entonces, ay, ay. ya yo dije, bueno, esa no es una conducta adecuada, están rompiendo con la vida, digo. Dice, no, pero así es, pues, si los jóvenes, pues bueno, que están ahí en el servicio, ellos, ellos matan, no es normal, ¿no? Entonces yo le digo, no, ¿cómo que eso es normal? Le digo. Entonces, nosotros debemos predicar al Dios de la vida, le digo. Y Amén. usted me está mostrando a un Dios de muerte, un Dios de terror. ¿Te das cuenta? Entonces, las conductas que nosotros proponemos en la sociedad y la forma de comportamiento que tenemos, vamos a encontrar ahí y vamos a tipificar en qué Dios creemos, ¿no? Si, por Claro, ejemplo, el Dios, el que, el que está ahí a la primera te manda el garrotazo, entonces ahí es un Dios duro, ¿no? Un Dios implacable, ¿no? Eh, o el Dios que no ve pues el sentido de arrasar con la gente, nomás, ya no importa, pues la gente, uno más se va, ya. Entonces no es un Dios que se conduele de la humanidad o del ser humano, ¿no? Y está mostrando otra idea de Dios. Eso lo estamos viendo en nuestra sociedad hoy día, ¿no? Y después esa misma gente va a sus cultos religiosos, no sé, ¿no? A buscar a Dios, pero está mostrando un Dios que no, que es injusto, que no está, este, eh, que tolera las injusticias, ¿no? Que pasa
lo malo, la mentira y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es justamente lo que habla la teología contemporánea. ¿Te das cuenta? En la teología sistemática no se puede hablar así, ¿no? No, es bien difícil, ¿no? Trabajar Sí, ahí se pastor. habla más de doctrina, sí. Pero, pastor, hay un extremo también. Podemos pensar que si no revisamos la teología, podemos caer y pensar que creen en un Dios anticuado, Exacto, antiguo, un sí. Dios que Claro, no no, está vigente, y no, no, que no no es solamente eso, real. no solamente eso, sino tener conceptos acerca de Dios muy buenos, pero tener una conducta contraria a ese Dios. Ujú. Entonces muestro otra teología, como mencioné creo el otro día acerca de ese incidente de un pastor que estaba dando una conferencia a los jóvenes cuando comenzó a hablar acerca de la prosperidad, ¿no? Y entonces él decía, en algunas iglesias se ha metido la teología del rico MacPato, dice, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la teología del rico MacPato? Es el tío de Donald. Pato, ¿no es cierto? ¿Ya? El rico, el multimillonario, que es el ambicioso, pero que quiere más, ¿no? Acumular y tiene dinero, millones ahí, y se baña ahí en su depósito ahí de dinero que tiene, ¿no? ¿No? Pero quiere más y más y más, ¿no? Y entonces él decía, así están algunas iglesias, algunos hermanos jóvenes. ¿Por qué? Porque están en la onda de la prosperidad, ¿no? O sea, creen que Dios es el Dios que te va a dar prosperidad, te va a dar dinero, te va a dar dinero, ¿no? Y acumular, y creen que eso es correcto, que es bíblico. Y acumular no es bíblico. De hecho, que eso no es bíblico, ¿ya? Entonces, no estamos diciendo que no seamos prósperos, sí. Hay formas de ser próspero, no necesariamente por el dinero, ¿no? La ambición desmedida nos lleva pues a cometer injusticias, ¿te das cuenta? Entonces hay formas ahí para ir rompiendo con ese lenguaje anticuado, ¿no? O digamos, de lo que es en los conceptos. Pero vamos nosotros a trabajar de todas maneras esos aspectos para Gracias, pastor. trabajar y darle, yo por lo menos le doy ese perfil, no solamente desde el corte doctrinal, que es el que siempre llama la atención. Ustedes van a llevar un curso sobre doctrina de Dios y qué cosa es lo que dice la confesión de Westminster acerca de Dios, ¿ya? Que básicamente la confesión de Westminster es todo una enseñanza doctrinal y es dogma, ¿no? Es dogma reformado, ¿ya? Cuánto ese dogma reformado ahora lo tenemos que pasar a nuestros días para interpretarlo o ponerlo a realidad para que la gente conozca también en el lenguaje común, ¿no? Porque no se trata de hablar un lenguaje teológico, ¿no? Ya, profundo, que de repente la gente ni siquiera nos va a poder contestar o responder. Generalmente tenemos esa tendencia en el mundo de las iglesias presbiterianas y reformadas a tener ese carácter. De paso, somos entendidos de esa manera, ¿no? Los calvinistas son, digamos, el movimiento más teológico, ¿no? Esa característica tiene, ¿no? Que está la teología siempre como fuente, como base, como principista, ¿no? Y luchan y cuestionan, ¿no? Y todo bajo la teología, ¿no? Pero a la Ujú. hora de hacer la práctica de vida cristiana, ahí viene el problema, ¿no? Que parece que solamente eso queda como concepto y que somos rígidos, tipo fariseo, ¿no? ¿No? Fariseo que era muy así, ¿no? Pero que en la práctica las acciones no las hacemos en correspondencia a esa teología o a esa enseñanza que asumimos o que pretendemos enseñar o asumir, ¿no? Bueno, ese es un aspecto importante que trabajar. Ahora sí, este, estamos nosotros por aquí. Nos habíamos quedado, nosotros habíamos hecho esta parte y nos quedaba ver la teología como conocimiento racional de Dios y su obra, ¿no?
Eh, bueno, solamente veo a Javier, a Julio y a Yesarel, nadie más. No hay otro más que haya entrado. Ya, esperamos que en caso de tiempo logren entrar. El único que me ha pedido permiso es Exxon, ¿no? Y la única que ha entregado su trabajo, y creo que ustedes ya van a entregar porque ya me han dicho que lo tienen ahí, Gabriela. Gabriela es la que ha hecho, me lo ha enviado en la tarde, ¿no? Su resumen muy interesante. Bueno, en cuanto a la teología como conocimiento racional de Dios y de su obra. Mira, esta es una parte también de un lenguaje castizo, que es un lenguaje básicamente que nosotros entendemos, ¿no? El conocimiento racional de Dios. Sí, la teología nos da el conocimiento racional de Dios, o sea, porque entra por la razón, ¿no? Por el entendimiento. Pero no ese conocimiento no te hace conocer a Dios, te hace conocer lo que nosotros creemos que es Dios, o lo que la teología nos muestra de lo que es Dios, ¿ya? Necesitamos encontrarnos con Él directamente, ¿no? La teología parte de su reflexión de hechos históricos que la Biblia interpreta como una presencia, una acción y un llamado de Dios, ¿no? La presencia de Dios, su acción y su llamado. El viaje de Abraham, por ejemplo, un nómade que vivió 1800 años antes de Cristo, interpretado por la Biblia con toda razón como una respuesta al llamado de Dios. Sí, es una interpretación del llamado de Dios. Abraham era un pagano, ¿no? Venía de Ur de los Caldeos, y en Caldea, Siria, había mucha idolatría, ¿no? La religión de aquella época tenía muchos dioses y tenía prácticas paganas de sacrificios, ¿no? De acuerdo a las condiciones que pedían en esas religiones. De ese modo Dios lo llama a Abraham. ¿Cómo sabe Abraham que es Dios el que le está hablando? Bueno, según entiendo, los dioses del mundo pagano no hablan o se comunicaban a través de los profetas o de sus sacerdotes, por medio de los sacrificios que hacían, ¿no? Por ejemplo, así como en otras culturas entendían que cuando ocurría una catástrofe, ¿ya? Dios estaba airado con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían para aplacar la ira de Dios? Hacían sacrificios, ¿no? Y hacían sacrificios humanos, o entregaban a primogénito o a un niño recién nacido, sacrificaban seres humanos, ¿no? Era la forma de bajar un poco la ira de ese Dios, ¿no? Por medio de ese tipo de prácticas, ¿no? Es decir, interpretaban los cataclismos, las situaciones difíciles, las catástrofes como un castigo de Dios, ¿no? Ahora, no se piensa también hoy en nuestra era moderna así. ¿Han escuchado todo lo que ha pasado y está pasando en el Perú, ¿no? Las catástrofes que nos ha venido por ahí, algún hermanito o alguien por ahí, o a uno en el barrio, ¿no? Compartido o ha dicho por ahí o se ha expresado o alguien en la calle, no, que esto que está sucediendo es castigo de Dios, ¿no? Porque estamos comportándonos mal. Entonces no estamos orando, no estamos rezando, no estamos cumpliendo con Él, hagamos entonces novenas, hagamos rezos, hagamos sacrificios, hagamos procesiones para que aplacar la ira de Dios, ¿no? Esa es la idea religiosa que todavía permanece, ¿sí o no? ¿No? No sé si han escuchado ustedes así, pero yo veo que en algunos casos hay esas situaciones así. O sea, la lectura de algo que está ocurriendo, se lo atribuyen a Dios, ¿no? Es lo que ocurrió hace poco, ¿no? Una autoridad este, que es el que preside
¿ya? Lo que se llama defensa civil, ¿no? ¿Ya? Es el que preside, que debe organizar entonces la forma de cómo ayudar. ¿Qué decía? Que no tenía patada y no tenía nada, pero que bueno, rogaba a la gente y que él planteaba la idea de hacer una cadena de oración, ¿no? ¿Para qué? Para que rogar a Dios para que entonces esto se aplaque o sea menos, ¿no? Cuando ya la situación ya había agravado, ya estaba peor y todavía en Lima no había pasado lo que ha pasado en el sur, ¿no? En San Bartolo, por ahí la cosa así es fuerte, ¿ya? Y playas y también balnearios han sido arrasados, ¿no? Bueno, pero la solución que decía era hacer una cadena de oración, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sea malo, que sea malo hacer eso. Sí podemos hacerlo, pero no lo pidió un sacerdote, no lo pidió un pastor, no lo pidió una iglesia. Lo pidió la autoridad que está gobernando la ciudad, ¿ya? Y él dice, no puedo hacer nada. Eso, por ejemplo, este, ya nos muestra ahí una concepción que tiene de lo religioso o de cómo aplacar esta situación, cómo enfrentar esta situación. La situación que estamos viviendo hay que hacer, las autoridades tienen que hacer lo que es correcto, la defensa civil tiene su forma y el gobierno central también debe movilizarse y todo eso en conjunto, toda la sociedad para salir adelante en esto que nos va a costar años de la recuperación, ¿no? Pero el pretexto lo ponen a Dios, ¿no? O sea, Dios entonces está irado, hay que orar a Él ¿para qué? Para que baje este asunto, ¿no? ¿No? Y no es así. Y vuelvo a repetir, no es que no hagamos oración, sí, hay que orar a Dios, a llorar, así como hemos orado por cuando en la época de la pandemia también. Y muy bien, ¿ya? Pero no hay que olvidar que somos responsables los seres humanos, ¿no? Ante esas situaciones hay que atender eso y minimizar el dolor, ¿no? Y hacer lo posible para que no se pierdan vidas. Bueno, la teología se interesa por estos hechos porque tienen un valor en sí mismo, dice, pero los ve también como un eslabón de la permanente presencia y acción de Dios entre los hombres. ¿De qué manera actúa Dios entre los hombres? Comunicándose, relacionándose. Cuando hablo de que Dios está también relacionándose en el quehacer diario, eh, no quiere decir que Él provoca las situaciones que hay en la sociedad, porque Dios nos ha dado la libertad a los hombres para vivir en sociedad, ¿no? Hacer pueblo, hacer nación, ¿ya? Y ser responsables también con respecto al destino de nuestras naciones y nuestros pueblos. Por supuesto, pidiéndole a Dios que nos guíe, pero eso nos deja de que somos responsables de cada cosa que hagamos, bueno o malo, ¿no? Y eso yo lo encuentro en Eclesiastés cuando dice, todo lo que te llegue a la mano, hazlo, porque eso es el todo del hombre, dice, en esta tierra, en este tiempo, en esta temporalidad. Todo lo que podemos hacer acá, hagámoslo, porque cuando pase el tiempo, o cuando pase nuestro tiempo, ya no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, es responsabilidad, ciertamente, pero en medio de eso, Dios está también presente, ¿ya? Ahora, hay que descubrir los eslabones que hay, que hoy están presentes en nuestra vida y en nuestra historia, cómo Dios se revela, cómo se manifiesta. Por lo menos nosotros lo vemos a partir de la palabra, ¿no? Hebreos 1 nos dice eso, ¿no? ¿No? Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas por medio a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, ¿no? Nos habla o sea, ahí está la revelación, o sea, la Biblia dice que Dios nos habla a través de su Hijo, de la obra que hizo Jesús. Eso es el camino, ¿no?
Ahora, sigamos, porque Dios llamó a Abraham y éste le respondió. La fe sabe que Dios sigue llamando a los hombres y ellos le siguen respondiendo y por eso, mediante la reflexión teológica, trata de descubrir cuándo y cómo Dios nos llama hoy, cómo nosotros y otros hombres le respondemos y les podemos responder. Los hechos históricos que nos presenta la Biblia son un modelo de lo que el Señor sigue haciendo y cosechando. La teología nos debe ayudar a descubrirlo. La teología nos debe ayudar a descubrir para alabarlo a Dios, darle gracias y comprometernos con su llamado. Y el llamado que hace Dios es a servirle a Él, pero a servirle a Él, y fíjense cómo está ligado el principio de Dios. El servicio a Dios, que nosotros siempre pensamos en el sentido de servir en la iglesia local, y yo me pongo a pensar en la iglesia de Jerusalén, que no tenía iglesia local, porque no tenían locales. Las iglesias estaban en las casas, ¿no? Entonces, pero tenían iglesia y compartían ahí juntos. Ahora, como la iglesia, entonces, tiene un concepto de que servimos a Dios solamente cuando estamos haciendo algo, de alguna labor dentro de la iglesia. Es un sentido que hemos heredado, es la tradición que tenemos. Así decimos que servimos a Dios. El que no hace nada en la iglesia, entonces no está sirviendo a Dios, ¿no? O está ocupado en sus actividades diarias, temporales. Bueno, ese concepto es general en las iglesias evangélicas, así se analiza, ¿ya? Pero la reforma nos da otro concepto. La reforma nos da un concepto de servicio a Dios y la teología reformada, por mi caso, tiene ese concepto, es que servimos a Dios, ¿ya? Porque Dios nos ha llamado, primeramente. Hay un llamado, ese llamado irresistible. Y en su gracia, Él nos ha salvado. Y ahora estamos dispuestos a servirle a Él. ¿De qué manera le servimos? No estando todos los días en la iglesia, porque algunos piensan que es estar en la iglesia todos los días. Así hemos sido al comienzo, en algunos casos, o algunos persistimos así también, ¿no? Y todo es iglesia. Nos centralizamos en el local. La pandemia nos ha mostrado de que no es la centralidad en un local, sino es la relación con Dios y su comunidad. Pero además, el hecho de que somos llamados a llevar el Evangelio y a mostrar el Evangelio con hechos concretos a nuestro mundo, a nuestra sociedad, al prójimo. Entonces, servimos a Dios ya por medio de nuestro prójimo. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 25, 24, 25, por ahí está. Dice el Señor, ¿no? Que me diste de beber, me diste de comer, me visitaste en la cárcel cuando estaba enfermo, ¿no? Me visitaste, dice, me curaste. Y entonces le dice, hoy, Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Le dice. El Señor, ¿qué le dice? Lo que has hecho a estos más pequeños, a mí me lo has hecho. O sea, el servicio lo muestra el Señor que se hace al ser humano, ¿no? Al dolido, al que necesita, ¿no? Y debemos ser, de alguna manera, como buenos samaritanos a nuestro prójimo. Y ese es el principio que tiene que ver con la voluntad de Dios también, y que está centrado en la ley de Dios, ¿no? Como base. A amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Ese concepto, por ejemplo, ahí estaríamos viendo ese hecho del llamado de Dios, del accionar de Dios, ¿ok? ¿No? Y cómo alabamos a Dios y cómo servimos a Dios, ¿ya? Y también podemos ahí corregir a nuestros hermanos que cuando no hacen nada en la iglesia, dicen,
oh, yo no estoy haciendo nada por el Señor, ¿no? No estoy haciendo nada, ¿ya? Pero tienes un mundo sobre el cual ahí tienes que hacer tu servicio. O sea, mirar la dimensión del servicio a Dios, no solamente ligado a la iglesia. La iglesia, lo que se haga, la tarea que se haga, está bien, comprometámonos ahí, pero no nos olvidemos que en el mundo hay mucha tarea que realizar. Entonces, en la iglesia y también hacia el prójimo, ¿verdad? Eso creo que también es importante trabajarlo. Esa parte no lo hemos trabajado y a veces hasta no nos interesa. Una vez también con un hermano en una clase estábamos hablando de esto y de cómo hacer una misión integral y un servicio a los demás. ¿Ya? Y me decía, pastor, pero ese no es nuestro llamado, pues. Ese no es el llamado nuestro. El llamado de nosotros es a salvar las almas, explicarles el evangelio, pero darles comida, vestido, a ver sus problemas. Eso no es nuestro asunto. Entonces, solamente el árbitro, ¿qué cosa había hecho eso? Había hecho una división, que es la división típica que tenemos en el mundo evangélico, el dualismo, ¿no? Donde separamos lo temporal, la vida material por un lado, que no la queremos ver, o la obviamos, ¿no? O simplemente pasamos de largo, y lo espiritual sí, eso sí lo tocamos, ¿no? Entonces, no, esa es la única que tenemos que hacer. Pero no, es que hay que hacer las dos cosas. O es más, esto es parte de lo otro, porque también es espiritual dar de comer, porque también espiritual es dar la mano al que necesita, ¿no? Y darle una palabra de aliento en necesidades, en el dolor, en el sufrimiento, también, ¿no? Pablo mismo decía, habla eso también, ¿no? Cuando habla del sufrimiento y cuando habla de estar pasando situaciones difíciles, pero somos hechos así, dice, ¿para qué? Para que también podamos consolar a otros que están en esa situación. ¿Se dan cuenta? O sea, es una pastoral que corresponde a entrar hacia la sociedad y es lo que Dios quiere para nosotros y para todos nosotros como seres humanos, ¿no? Y que la iglesia haga eso, ¿no? Y creo que ahí está la falla justamente del por qué no hemos llegado a hacer el impacto en nuestra sociedad, ¿no? Porque solamente vemos el lado religioso, ¿no? Y también nuestra sociedad está ligada hacia eso, al lado religioso, pero está desligado, eso religioso está desligado de sus situaciones familiares, de sus situaciones laborales, de sus situaciones sociales, eso lo dejamos para otro lado, ¿no? Bueno, pero ahí hay mucho que trabajar. Este, entonces, Dios entonces nos llama, alabamos, ¿no? Y le damos gracias y nos comprometemos en su llamado. El llamado es a servir al Señor. Siendo pastor, siendo líder, pero también siendo, pues, teniendo el oficio, teniendo tal profesión, teniendo hasta en el hogar, ¿no? En el hogar, en la familia, ahí también le servimos a Dios, ¿no? En los negocios que emprendamos también puede hacer, o sea, también se puede hacer lo mismo, ¿no? Soy un comerciante, pues sea un comerciante para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Un negociante, un empresario para la gloria de Dios. ¿Cuántos empresarios han habido en Estados Unidos? De acuerdo el caso de Colgate, el famoso señor que luego hizo su fábrica de crema dental, que aquí en el Perú se conoce como Colgate, ¿no? Colgate era el nombre, el apellido de este señor. Y que de joven él dice que entró, salió de su pueblo, llegó a la ciudad y comenzó a trabajar. Y él siempre miraba hacia que algún día él sería algo grande, ¿no? Y entonces eh, consiguió trabajo en una fábrica que hacían jabones, ¿no? Y fue aprendiendo, pero también dándole al Señor lo que le corresponde, ¿no? El diezmo y todo eso, ya. Y el hombre aprendió, salió adelante
y comenzó a ahorrar, de paso, ¿ya? En un momento la fábrica como que estaba ahí, que ya iban a quebrar, tenía dificultades, pero él ya se había posesionado de cierta condición, entonces él plantea con otro, ¿no? Hacer sociedad y comprar la fábrica, ¿no? La compran. Luego al final, bueno, el socio le da la parte más adelante y él se queda solo, ¿no? Y él sí hace una fábrica, ya no solamente de jabones, sino de crema dental, deodorizantes y otras más, ¿no? Que se vuelve pues famoso, ¿no? Colgate, ¿no? Eso obviamente es un caso, ¿no? O el caso que hay en Estados Unidos que es de estas tiendas de comida rápida, que no es Kentucky Fried, pero es muy parecido. El otro día estaba escuchando, creo, Chili, no sé cuánto se llama, pero ahorita no me olvido el nombre. Pero es muy conocido en Estados Unidos, es muy famoso. Y está entre una de las primeras empresas en el mundo de ese rubro. ¿Y saben qué? Los domingos no atienden. Los domingos no atienden. Ese es el principio que ha puesto él. Y es creyente el dueño. Bueno, creo que ya falleció ahora su hijo, es el que está al mando de esa empresa. ¿Ya? Pero tiene la característica que los domingos no tiene. Y a pesar de que no tiene los días domingos, que son los días que más afluencia tiene ese tipo de negocio, porque la gente va los domingos a comer fuera. Entonces, a pesar de eso, él está en el segundo o tercer lugar, creo, de esa empresa. Y está por encima de Kentucky Fried. ¿Mm? Y el principio que él tuvo es que servir a Dios, ¿no? Y servía por medio de su negocio al Señor. Interesante, ¿no? Ese es un medio práctico de cómo se hace ver estos aspectos de la vida. Bueno, ahora, la teología debe descubrir no solo se debe descubrir no solo en las situaciones mayores y más generales, sino también en todo el tejido de la vida cotidiana, los llamados de Dios. La respuesta que los hombres le dan y los rechazos a ese llamado que la Biblia llama pecado. Y aquí hay que también ver ese aspecto en su momento, si van a estudiar amartología o de repente por ahí, con soterología, por ahí pueden trabajar ese aspecto de la amartología, es decir, sobre la doctrina de pecado. ¿Qué es pecado? También? ¿Qué conceptuamos o qué categoría tenemos acerca del pecado? ¿No? Y el mundo evangélico, ahí tenemos otro problema. El mundo evangélico tiene solamente el lado de pecado con respecto a aspectos espirituales y algunos pecados que hacemos dentro de la sociedad, ¿no? Pero según la Biblia, pecado es toda transgresión contra la palabra de Dios, ¿no? Y la Biblia habla de la murmuración, el chisme, la mentira, la difamación, ¿no? La misma corrupción, ¿no? La corrupción que vemos en nuestro país. Se habla tanto de corrupción. Se ve la corrupción como algo malo, sí. Ya. Pero nadie le dice que la corrupción es pecado. Oh, y también hablar de pecado. Oh, no, entonces ya estás hablando de pecado y la gente dice, oye, ¿qué es eso de pecado? Ya la gente no quiere esa palabra porque la ve que está obsoleta, ya no sirve, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? ¿No? Porque ya se ha relativizado el concepto de pecado, ¿no? Pero pecado es toda transgresión a la voluntad de Dios, a su palabra, ¿no? Y a todo lo que no es de fe, que es lo que dice la palabra, ¿no? Todo lo que no es de fe es pecado, ¿no? Todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces la duda, el, la incentivación contra Dios, todo eso también sería formas de pecado también, ¿no? Entonces, no estamos minimizando el asunto porque generalmente el pecado en las iglesias evangélicas lo único que eh, es grande y es terrible para nosotros son los pecados de inmoralidad, que le llaman así, que no debería llamarse tampoco así, los pecados sexuales, ¿no?
Entonces, cuando alguien por ahí ha cometido, ese joven ha cometido una inmoralidad, dice, ¿no? Un pecado de inmoralidad. O sea, se está refiriendo a lo sexual, ¿no? Pastor, una pregunta. Dígame. Es aquí donde la teología contemporánea tiene que tomar, que te digo, presencia, ¿no? Porque los pecados hoy en día son tan sofisticados como el dolo, la corrupción, Ujú. eh, que está El impregnado prevaricato también, en la prevaricato, sociedad, exactamente, ¿no? que son delitos también de paso, ¿no? Son delitos, están Lógicamente. Pero tipificados no se le como dice como, delitos. no se le llama como pecado. El pueblo cristiano Mm. no lo da el término adecuado, porque es pecado. No lo percibo así, bueno. Inclusive los delitos que uno puede cometer, ¿no? Que son transgresión también a la ley, a las normas, es contra el Señor también, contra Dios, ¿no? ¿No? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el, ahí creo que la línea, ¿no? El pecado no hay que dejarlo en el camino de solamente es a los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Ujú. A ciertas doctrinas que uno tiene, ¿no? O que quebranta por ahí, o al asunto, pues, de las relaciones sexuales, que es lo único que básicamente nos preocupa, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Miren, no yendo lejos, no sé qué papa, si lo anterior, en la iglesia en Roma, la iglesia católica, este, ya se tipifica pecados este, en las redes también, el uso del Internet, ¿no? Entonces hay una serie de acciones que uno puede hacer en Internet que también la iglesia de Roma lo llama pecado, pero que nosotros no le llamamos así, no le decimos eso, ¿no? Y hay muchas cosas, porque la maldad está metida en todas partes, ¿no? Eh, Ayer antes que estaba leyendo una noticia que a mí me dio pena de una muchacha mexicana, ya que conoció a un muchacho peruano, médico, o que estaba estudiando medicina, y que, bueno, no voy a decir la ciudad acá, pero estuvieron un buen tiempo así por internet, se conocieron, todo eso, ¿no? Y ella optó por venir a Perú para conocerlo directamente a él y todo eso, ¿no? Vino una chica y el muchacho, le cayó bien, todo, siguieron la relación ellos ya para tener compromiso y todo, ¿ya? Y ella siempre comunicándose con su familia en México, ¿ya? Pero un día, ¡pum!, desapareció la chica, desapareció, ¿ya? Y el enamorado decía que no, la vio un día y después ya no la vio más, ya había ido a su tierra, qué sé yo. Y total, al final, para resumir el asunto, el hombre la había matado a la chica, Mm. había trozado, inclusive encuentran los investigadores, ¿no? Ven, ya, y habían hecho cortes, pues que solamente eso se conoce, lo hace un cirujano, ¿no? ¿Ya? Y fue un caso fuerte, ¿no? Ahorita está dentro del muchacho, ya pasó hace años ese asunto, pero un caso que a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, de un caso en internet, miren, como la chica con toda la ilusión y miren dónde terminó todo, ¿no? O sea, cómo la maldad puede llegar a ese grado, ¿no? De desaparecer a una persona. Y parecía que este joven era traficante de órganos, parece, ¿ya? Y eso es más o menos lo que estaba haciendo, buscando víctimas ahí, ¿no? ¿No? Que eso también es un delito fuerte, ¿no? ¿No? Pero en fin, eso no es para ver, aunque es fuerte, grafica el hecho de que la maldad está presente en todas las acciones de la vida, ¿no? Entonces uno se va a encontrar de todo, ¿no? Ahora, para lograr eso debe ser el razonamiento, el llamado de Dios y también reconocer el pecado. Ese.
Se debe usar el razonamiento que le permita hacer la comparación entre los hechos bíblicos y los hechos actuales. La reflexión le permitirá ver en los acontecimientos de la Biblia lo que nos hace un llamado de Dios y una respuesta a él. El mismo razonamiento le permitirá descubrir en las realidades presentes dónde Dios está llamando, dónde espera una respuesta y cómo muchos están ya acogiendo su palabra y haciéndola fructificar, ¿no? Creo que ese es otro elemento también importante que debemos plantearlo, ¿no? La teología, entonces, no solamente es tener conceptos, ¿no? O aprendernos la doctrina de una manera, ¿no? Que es importante, sí, pero cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida y cómo responde a nuestras situaciones, a nuestra realidad, ¿no? Eso es necesario, entonces, asumirlo y también, entonces, plantearlo. ¿Por qué? Porque la teología es continua, es dinámica, no es estática, no se queda. O sea, con una teología de hace 200, 300 años o de 500 años, eso, si manejásemos así, estaríamos haciendo lo que hacen en la práctica. ¿Saben qué? Hay un grupo eh, también de origen protestante, ¿ya? Pero que se ha quedado en el siglo XVII, ¿saben? ¿Ya? Se conocen como los menonitas, porque son seguidores de Menon Simon, ¿ya? O sea, una corriente anabaptista, ¿ya? Y esos menonitas viven en un estado, ahorita no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Y la forma de vida que ellos tienen corresponde al siglo XVII. No usan nada moderno, nada de cosas modernas, ¿ya? Ellos ordeñan la vaca, ellos hacen su pan, ellos hacen la ropa, ellos hacen los zapatos, ellos comercian todo entre ellos, ¿no? No hay industria, ¿ya? No usan teléfono, no usan celular, no usan internet, no usan nada de esas cosas, ¿ya? Pastor, así como la Sí, época de los puritanos. muy parecido a la época de los puritanos, claro. Ese corte de puritano es el que está Ay, 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 ay. ya entre los menonitas, ¿no? Ya. Menonitas, sí. Ahora, esos menonitas, claro, los jóvenes ahora, y a pesar de que, bueno, los menonitas guardan una estricta forma de vida, también hay cosas que se han dado en esa comunidad, ¿no? Cosas malas también se han dado, eso también. Ninguna comunidad se escapa de eso. Pero ya los jóvenes, ahora los jóvenes ya están rompiendo eso, porque la forma de vestimenta es una forma de la vestimenta del siglo XVII también, ¿no? ¿Ya? 17, 18, como se vestían en el oeste, ¿no? Así. Una consulta, Sí. disculpe una Sí, consulta, doctor. Con sí. respecto a hablando de eso, ¿se puede hacer, se puede hacer teología sin doctrina o sin adoctrinamiento de algo? No, no, no. Más bien, la teología que usa la revelación de la palabra te va a dar doctrina. O sea, no debes hacer teología con doctrina, porque eso no sería teología. La teología más bien produce doctrina. La teología produce el dogma. Ya. ¿Te das cuenta? ¿Ya? No al Entonces, revés. entonces la doctrina va a ser la consecuencia de una buena de una buena aplicación de de la teología o una mala aplicación de la teología en todo caso. O sea, bueno, no sé si estoy entendiendo bien. Ya, está bien. En parte sí, pero fíjate, para redondear la idea, es más bien cuando hago una buena teología, una buena reflexión y un análisis y una investigación de tal manera que va a resultar entonces en doctrina. ¿Ya? O sea, no es que yo haga una buena teología, sino que reflexiono en base a la palabra e interpreto. Y al interpretar estoy conceptuando y ahí nace la doctrina. ¿Se da cuenta? Porque Y justamente además, ¿ah? por eso podemos comprender que hay diferentes, diferentes formas de pensar en las congregaciones, ¿no? O sea,
justamente hace un momento que usted explicaba, yo le digo eso porque, bueno, yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal, ¿no? Una iglesia pentecostal, bueno, ya carismática, ¿sabes? ¿No? Ahí se practican los dones, ¿no? Se cree en el bautismo en el Espíritu y Así eso, ¿no? es. Y, y bueno, lo que puedo aprender, o sea, yo no tiendo mucho a criticar qué es lo que uno piensa y qué es lo que los demás piensan, porque, pero lo que sí yo pude ver o se enseñaba ahí es de que justamente eh, yo pude ver que cada cierto tiempo, de repente, o sea, cada cierto tiempo decían, ¿no? Las iglesias practicaban, conocían algo o practicaban algo, pero después de un cierto tiempo, eh, de alguna manera Dios como que revela o alguien tiene otro entendimiento sobre algún asunto que está sucediendo y entonces comienzan ellos a tener otro tipo de pensamiento. Eso no se comprende y comienzan a formar otras congregaciones y así es como surgen, ¿no? Surgen otras iglesias. Sí, Y bueno, sabes que las iglesias pentecostales pues son muchas organizaciones, ¿no? No tienen una sola iglesia central, sino se han dividido en diferentes movimientos así es. que, que cada uno tiene, de alguna manera piensan de una forma similar, ¿no? Pero no pertenecen a la misma organización. Exacto, Y, sí. Se y, diferencian en algunas cosas, sí, sí. lo duro en el tema, ¿por qué después se puede formar una doctrina? Porque sí, o sea, tienen algunos asuntos que ellos lo consideran como doctrina. Por ejemplo, yo tengo a mi mamita, esa le comento así, eh, y bueno, mi mamita es una mujer anciana, ¿no? Pero cuando nos acercamos allá, cuando conocimos al Señor y comenzamos a congregar, ella me comentaba que tenía visiones. Ya. Ahora, yo, yo tal vez, o sea, lo pasaría por alto, ¿no? Bueno, si alguna persona otra persona me lo dice, incluso de repente hasta podría considerar de que tiene algún objetivo, ¿no? O algún objetivo malicioso, o algún interés, o bueno, no sé, ¿no? De alguna manera. Pero, pero es mi amiga, o sea, es mi mamá. Sí, Y muchas veces yo le pregunto a mi mamá, le digo, pero, o sea, ¿cómo dices tú, no? O sea, no es tu imaginación, o de repente, o sea, no es que de repente te sugestionas, ha habido algo, o cómo lo observas. Y ella me dice, no, hijo, me dice, yo lo miro así, mis ojos están abiertos y yo lo veo, me dice. Y, o ya, sea, entonces, o sea, bueno, yo ya no le discuto todavía, no, pues, ¿no? Es una mujer anciana, y bien. ya no hay forma de cómo cuestionar bíblicamente eso con ella. Bueno, Entonces, ahí está lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, los ancianos soñarán sueños, ¿no? Verán visiones. Ya, bueno, eso tiene su aplicación también, ¿no? Entonces, doctrinalmente, el mundo pentecostal cree en eso. No todos, por si acaso, ¿no? Pero en algunos que son más fuertes, sueños, visiones, voces auditivas, todo eso, entonces, son parte de su doctrina. Y así es su práctica, ¿ya? Ahora, claro, yo sé que Dios tiene sus formas de manifestarse. No voy a discutir ese aspecto, ¿ya? Y lo sé porque yo también vengo, bueno, no he sido originalmente pentecostal, pero sí he estado en el movimiento, ¿ya? Y en el movimiento carismático también. Entonces, y conozco cómo es ese el mover, ¿ya? Pero creo que Dios no está todo el tiempo dándote señales y visiones y sueños todo el tiempo, ¿no? Es la palabra de Dios la que básicamente nos rige. Y eso creo que es lo importante en todas las iglesias, ¿ya? Lo otro está dentro de lo que puede ser los dones o las formas de alegorías o manifestaciones que hemos ido aprendiendo y aplicando, y es la forma en que Dios se manifiesta. Después de todo, no todos tienen el mismo carácter, ¿no? Algunos, como me acuerdo de un pastor que decía,
un amigo mío, este, que él dice que veía, no, que siempre había escuchado de que Dios se le revelaba, creo que es un caso como el de tu mamá, ¿no? Que ve al Señor, todo eso, ya. Y él decía, oye, el día que el Señor se revele así, oye, eso será lo máximo, decía él, eso será lo máximo. Pero nunca le había ocurrido, güey. Nunca le había ocurrido. Entonces, y con eso no quiere decir que estaba frustrado. ¿No? Así, decía, no, es que Dios no ha querido hacer eso por mí. Dice, no, no. A otros sí, pero a mí no, ¿ves? Ya. Pero eso es en parte, está dentro de la práctica de su fe y de su doctrina en esa corriente. ¿Te das cuenta? Y, ¿Ya? perfecto. Y como usted decía hace un momento que a veces, ¿no? O sea, se realiza, o sea, hay algunos puntos que por lo general los movimientos evangélicos o los movimientos pentecostales toman, eh, algunos lo pueden llamar radicales, ¿no? Sí. Pero son algunos puntos en los cuales se enfatizan y bueno, creo que los conocemos todos, ¿no? El tema de la santidad, el tema de algunas Ese es cosas el problema. que de repente doctrinalmente no, o bíblicamente, digamos así, de repente no está del todo correcto. Yo sé que ellos tienen su fundamento bíblico también, por eso lo aplican y los enseñan, pero en todo caso, ¿no será tal vez que de repente la iglesia, o en todo caso los que nos consideramos, ¿no?, los reformados, o en todo caso iglesias tradicionales como la presbiteriana, las bautistas o las luteranas, con el pasar de los años se ha ido dejando algunas cosas o se ha ido permitiendo, descuidando, Sí, y entonces es ahí en donde surge alguien y dice, bueno, no, eso está mal, yo protesto, ¿no? Y claro, bueno, ellos lo toman así, ellos dicen, pero así nació el protestantismo, dicen ellos, ¿no? Así nació la iglesia protestante, entonces, claro. Pero no porque es así tampoco. se descuidó algunas cosas. Y Sí, entonces ahora estamos constantemente protestando y entonces en esa situación en la que surge un movimiento y dice, no, no, aquí se ha descuidado, digamos, el adulterio, el pecado, oh, entonces enraizan eso, enfatizan en eso y salen formando las, ¿no? Otro dice, no, claro. se ha descuidado la atención que se debe esperar al Espíritu Santo y entonces surgen y entran, ¿no?, en la atención al Espíritu Santo. Sí, Por eso le decía yo, o sea, en todo caso, una mala doctrina o ellos o no estuvieron bien adoctrinados y hacen una mala teología. Era por eso mi pregunta, ¿no? Pero usted me dice sí. que la En este teología, caso, ya, sí, no sé. en este caso, no estaríamos hablando de mala teología ni mala doctrina, sino de aspectos doctrinales que se hacen énfasis, o sea, énfasis doctrinales, ¿no? Cada movimiento tiene lo suyo, tiene una sola teología o una base teológica, pero la interpreta y la aplica de acuerdo a sus énfasis, ¿correcto? Eh, claro, otra cosa sería pues que incluyamos los testigos de Jehová, ahí sí estaríamos mal, eso es una teología mala, ¿no? O interpretan mal, ¿no? O mormones u otra corriente por ahí, ¿no? Eh, que, que está, que se desvía pues del propósito, ¿ya? Entonces, en la hay que entender lo que dice la reforma en el inicio, dice que se dio la libre interpretación de las escrituras. Ese fue un principio que no se tenía hasta antes de la reforma, porque la iglesia de Roma era la que interpretaba, ¿no? Y era el sacerdote que tenía que interpretar, no el pueblo. Ahora, no, la iglesia reformada lo que hacía era, ¿qué cosa? Abrir el espacio para el pueblo. No que uno interpreta, sino que la interpretación es del pueblo, ¿no? Entonces la libre interpretación es llegar a la palabra y eso también hace que lo del abanico sea grande, pues. Por eso que desde el principio la iglesia protestante no fue una sola, sino que fue saliendo varios movimientos. Ya por ahí habló, ¿no? Luteranos, calvinistas, después los morados, los pietistas, puritanos, ¿no? Luego los de santidad, pentecostales, ya, y luego evangélicos, fundamentalistas, ahora carismáticos. Hay una serie de movimientos, ahora ya está independiente, ¿no? Ya uno no sabe de dónde es, ¿no? Entonces hay tantas mezclas, ¿ya? ¿Y cuánto guarda la doctrina una u otra? Esa es la diferencia, creo que dentro de una denominación. Pero también el hecho de que guardemos la doctrina, cuidado porque se puede perder el espíritu también.
¿no? Entonces hacemos o pensamos de una manera y creemos que así es que servimos a Dios, pero de repente no estamos dando posibilidad a otro. Por ejemplo, en nuestra iglesia, si alguien se enferma, entonces decimos, no, no creo en sanidad, entonces no oramos, ¿no? Pero si necesita el hermano oración, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, no, entonces yo no tengo el don de sanidad. No, pero la Biblia dice que los ancianos oren, ¿no es cierto? Y acá en la iglesia hay ancianos, entonces ¿por qué no oran? Entonces ahí había que aplicar eso, ¿verdad? Y de hecho, si ocurre sanidad, ¿es porque hubo don? No, simplemente porque se siguió el proceso que dice la Biblia, ¿no? ¿No? Alguien está enfermo, llama a los ancianos, ¿no? Úngelo con aceite, ¿no? Y si hubiera pecado, dice, el, el enfermo sanará, ¿no? Y será perdonado de su pecado. Entonces ahí está. Ahí hay ese aspecto es doctrinal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos que no necesariamente lo hacemos. Yo sé que hay unas iglesias, por ejemplo, presbiterianas en algunas y algunos bautistas, donde son bien estrictos, ¿ya? Ahí está enfermo, no, pues que vaya al médico, pues ya. Y no está malo que vaya al médico, está bien. Pero si quieren una oración, pues no, acá no, ya no creemos en sanidad, no creemos en eso. No, los milagros no, ya esos fueron para el primer siglo. Ahora no. ¿Por qué? Porque han asumido una postura. Esa postura doctrinal se llama cesacionismo, ¿no? El cesacionismo, o sea, hay iglesias cesacionistas, ¿no? Sí, de cesar, ¿no? Cesacionistas, sí. O sea, que ya no creen que los dones están vigentes. Entonces, como creen así, eso está dentro de su doctrina, ¿no? A los hermanos les prohíbe que alguien o los hermanos o vayan a que oren por él o que alguien practique la oración de sanidad o de algún milagro, no se puede hacer así. Las iglesias más bien que hay ahora son, ¿cómo le llamaríamos? Porque no tienen nombre, ¿no? Las iglesias continuistas serían, ¿no? Es decir, que los dones siguen vigentes, los dones siguen vigentes. Esas iglesias que creen en que los dones están vigentes, entonces sí, alguien se enferma, no hay problema, pastor, los ancianos oran por un enfermo y ya está, ¿no? O en la oración, en la intercesión pide, hermano, nuestro hermano tal está enfermo, oren, ¿no? La iglesia ore por él, ya, vamos a hacer una oración por tal hermano, por su sanidad, ya está. Y no hay problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo nuestra práctica se manifiesta en nuestra teología? ¿Se dan cuenta? O sea, la doctrina no solamente son conceptos, sino se ve en la acción también, ¿no? En la acción de la iglesia. Lo que hace la iglesia, lo que cree la iglesia, se manifiesta en su accionar, ¿ya? Y sobre todo se ve en la alabanza. Algunos decían eso también, ¿no? Que en la alabanza se ve la teología que tiene la iglesia, ¿ya? Hoy un poco eso está fallando, porque ha entrado una nueva forma de cantos y todo, ¿ya? Que muchas veces no es teológico ese canto, ¿no? Y hay más bien algunas tendencias o algunos conceptos que no son bíblicos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un canto que yo he escuchado por ahí, que hemos cantado también ese, ¿no? La letra dice más o menos así, ¿no? Que yo esté en este lugar, qué hermoso este lugar, y yo no quisiera otro más que este, no, y no deseo otra cosa más, dice, ¿no? ¿No? Como rechazándolo de afuera, la realidad, el mundo, no, yo quiero estar acá, punto. ¿Esa es una forma de teología? No, no es una buena teología, porque el mismo Señor le dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Pedro estaba ahí en eso, arrobado por la visión, y Elías y Moisés ahí, y el Señor, hagamos una ramada, una casita aquí para cada uno de ustedes, y aquí nos quedamos, esto es hermoso, hermoso. Y el Señor que le dijo, Pedro, vamos, tenemos que bajar, ¿no? Y le mostró que él iba a ir a la muerte. ¿Ah? Justamente un tiempo estuvimos tratando ese tema, el tema de la alabanza, aquí también en la congregación. Y por ejemplo,
La adoración es bonita, hay una adoración, es bonita, ¿no? La cantamos antes, Es que es emocional, pues. Apega a sobre las eso, emociones. decía, esta adoración dice, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, dice, ¿no? No, eso lo han cantado en las congregaciones, ¿no? Dice, Ah, eh, sí. cuando levanto mis manos comienzo a sentir un fuego, ¿no? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Y yo le preguntaba a los jóvenes, pues, ¿no? Le decía, ¿cuántas veces ustedes han levantado las manos y sus cargas se han ido, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Muchas veces es posible de que el intérprete de esta canción le haya pasado esa experiencia, Exacto, si ha tenido esa experiencia. ha dicho, pero eso no significa que se generalice, porque cuando ya se hace pública la canción o se generaliza, no a todos le va a suceder eso. O sea, no todos van a pasar por esa experiencia. Bueno, Exacto, eso, pero lo hemos puesto en el culto, ¿no? Y lo cantamos en la iglesia y hacemos de eso una adoración, ¿no? Y ya eso nos está demostrando que teológicamente no estamos andando bien. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora, volvemos a lo siguiente ahora. Si por la fe podemos afirmar que el acontecimiento histórico de la muerte y resurrección de Cristo tiene fuerza que lo prolonga en la historia y lo hace presente en nuestra vida actual, convocando y salvando a los hombres, la teología debe descubrir cómo, cuándo y a través de qué esa fuerza se hace realmente presente en la vida actual de los hombres y de la sociedad. El razonamiento teológico que, guiado por el Espíritu, permita comprender la Escritura y escudriñar la realidad presente, permitirá dar esa respuesta, ¿no? Entonces, la salvación, concepto salvífico, no siempre tiene que ver con el aspecto teológico como hemos aprendido, sino cómo esa salvación se ve ahora en las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, estoy pensando en el sentido de lo que sucedió con Moisés, ¿no? Un pueblo esclavizado, adolorido, clamando por su liberación. El Señor envía a Moisés y lo libera el Señor. Esa fue la salvación para ellos, ¿no? ¿No? Esa fue su salvación. La salvación tenía que ver con qué? Con la liberación del dominio del faraón, ¿no? O del imperio egipcio, para vivir ahora en libertad. Y había que aprender a vivir en libertad, porque no vivían, no sabían eso. Habían pasado 400 años, ¿ya? O sea que toda esa generación que estaba viviendo ahí y los que habían antecedido habían sido esclavos, ¿no? Y nunca habían vivido lo que era la libertad. Entonces tuvieron que aprender eso y eso les costó. Les costó 40 años de tribulación en el desierto y luego entrar a Canaán y tener las luchas ahí, ¿no? Para poder obtener la tierra y de los pueblos que estaban alrededor, que querían desaparecerlos a ellos, ¿no? Entonces, un pueblo liberado, pero que también tenía que responder a su realidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que este es un elemento así, en el caso de Jesús también, ¿no? Jesús viene a hacer su muerte y su resurrección, entonces tiene que verse también en nuestra realidad. ¿De qué manera podemos redimirnos, ¿no? ¿De qué manera puede recibirse esa redención del Señor? Que nosotros lo vemos como la redención de nuestros pecados, y ese es el centro de todo, está bien, pero ¿cómo se manifiesta en nuestra historia? ¿Cómo se hace presente en nuestra vida actual? ¿Cómo es que Dios está salvando a los hombres hoy día? ¿No? Y ahí tenemos que ver las situaciones que están viviendo cada uno también, de ese modo, ¿no? No dejando de ver que su relación con Dios, su situación delante de Dios, que eso marca a nosotros, se ha hecho, pero también mirando esa realidad de cómo viven, de qué manera se manifiesta en su sociedad. Y eso también Dios ha venido para darnos libertad, ¿no es cierto? Eso creo también es otro Pastor, elemento. una pregunta. Sí, sí, Con respecto a la última parte, dice del razonamiento teológico, el Espíritu Santo tiene que confirmar, o en la parte anterior que había puesto el otro sí, sí, flyer, ya, el razonamiento teológico que, guiado por el Espíritu Santo, permita comprender la escritura y escudriñar la realidad presente, permitirá, dice, dar esa respuesta. ¿Qué ha exacto. fallado, pastor, aquí?
¿Ha fallado la teología de los reformadores? ¿O es Bueno, porque la maldad ya está rebosando ya? en alguna manera es lo segundo, no es la maldad, pero también lo otro no está mal, porque ya tenemos 500 años de reforma y que hemos reformado, ¿no? Ese también es otro elemento también había que discutir, ¿no? Porque cuando tenemos los 500 nomás se celebró, decía, bueno, ¿no necesita la iglesia una nueva reforma? ¿Y dónde quedó eso de la iglesia reformada siempre reformándose? Porque ahora la iglesia reformada no se está reformando, sino más bien se está escondiendo bajo los principios de aquello que era, que en su tiempo brilló, pero que ahora ya no pega, ya no es una realidad, ¿no? Creo que la reforma tuvo que ver con las condiciones sociales en Europa de esa época, que sí, logró cambiar la sociedad, ¿no? Y de paso fue parte del movimiento de lo que estaba sucediendo en la sociedad, el Renacimiento, ¿no? La Reforma, luego el humanismo, la ciencia, todo eso que vino en Europa, ¿ya? Pastor, Es una claro, pero realidad, ya hemos ¿no? pasado la era agrícola, mira, la era Sí, agrícola hemos pasado, la era industrial, estamos en la sí, era tecnológica. sí, claro que sí, pero todavía estamos pensando como en la época medieval, ¿no? Es, Y todavía se piensa así, ¿no? Y de hecho que no hemos pasado eso, porque aquí en Perú tenemos poco el cultivo, está la cosa fuerte en eso, terrible, pero tampoco tenemos tecnología y tampoco tenemos industria, y somos un país que no ha desarrollado en ese aspecto tampoco. No hemos pasado todos esos procesos que ha pasado Europa, ¿no? Latinoamérica está atrasada en ese sentido. Entonces, estamos atrasados en educación, ¿no? Las únicas naciones que más o menos por ahí han avanzado en ese aspecto es Argentina, Brasil, por ahí puede ser, porque están ligados a un poco más cercanos a Europa, pero luego los demás estamos recontra atrasados, estamos años luz en conocimiento. Y mientras recién estábamos probando la etapa moderna, ¿no? La modernidad, vino la posmodernidad. Así que nosotros no hemos pasado el proceso que pasó Europa, ¿ya? Que la modernidad la vivió desde el momento, desde la reforma, ¿no? Desde ahí vino la modernidad, ¿no? Los cambios que se produjeron. Y lo religioso, o sea, la reforma fue impactada. Los países donde hubo movimiento reformador, protestante, crecieron. Económicamente se hicieron grandes, ¿ya? Formaron los grandes países del primer mundo. Y que Max Weber habla justamente de ese fenómeno, ¿no? El capital que se produjo por ahí, que fue por la vocación, ¿no? De esa visión que tuvieron los reformadores, hicieron grandes naciones. Esa mística no nos ha llegado a nosotros, ¿ya? Entonces, esos procesos no los hemos vivido. Y cuando ha venido la reforma por este lado, que sí vino con educación, con salud, todo eso que vino al comienzo, pero que después fue dejándose de lado y fueron las otras misiones, especialmente las norteamericanas, que invadieron, ¿no? El mundo nuestro, latino, y ya tuvieron más aceptación, ¿ya? Y nos dieron un evangelio diferente, ¿no? No básicamente como la reforma. Pero hay que recuperar ese espacio. Ahorita creo que es importante ese aspecto. Por eso digo, John McCain, por ejemplo, está vigente hoy día también, ¿no? Él es de 1920, mire, ya estamos 23 acá, más de 100 años, pero su mensaje, su enseñanza sigue vigente. Y él era presbiteriano, un presbiteriano moderno, un presbiteriano que movía en términos políticos, en acción de cambio, ¿no? Hoy día, ¿qué hace la iglesia de hoy? La iglesia más bien no quiere cambios, ¿no? Pero sí, McKay hablaba de cambios, de una estructura buena, claro, cambios no cambios para mal, ¿no? Si estamos hablando para cambios, pero que sea producto de una sociedad que consistente, con fuerza. Eso es lo que está impulsando, ¿no? El nuevo hombre,
el reino de Dios. Esos son elementos que me parece que necesitamos afirmar, ¿no? Entonces, está bien, empezamos por el espíritu, por arreglar nuestra situación de condenación delante de Dios, pero también ahora debemos ser servidores de Dios en todo lo que el aspecto de nuestra vida o lo que compete a la vida que Dios nos ha dado en este tiempo, en lo temporal. Y ser como decía Wesley, me gusta mucho de Wesley eso, aunque Wesley era arminiano, ¿no? Wesley decía, mi parroquia es el mundo, mi parroquia es el mundo. Y en sentido de evangelizarlos, pero también en entorno. ¿En qué se metía Wesley? En educación, en cuidado de salud, en cuidado con los niños, con huérfanos, con viudas, ¿no? Eh, Sacrificó hasta su propio matrimonio por el trabajo, por todo lo que tenía que realizar en la obra, ¿no? Entonces, esa tarea es la que no se ha duplicado, ¿no? En las siguientes corrientes, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Pero parte también la teología es la que manda en este aspecto, ¿no? La teología juzga la acción humana y busca su transformación. O sea, si nosotros reflexionamos delante del Señor, también va a juzgar el Señor nuestras acciones, ¿no? Y necesitamos ser transformados, ser renovados. Eso ahí creo que tiene que ver con esa palabra que mencioné la semana pasada, metanoía, ¿no? Cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Teniendo como criterio la palabra de Dios, la teología juzga las acciones y la conducta de los hombres para ver si se adecuan a la voluntad de Dios. Al igual que la palabra divina, la reflexión teológica no se orienta a condenar, sino a salvar a los hombres. Por eso el juicio teológico tiene como fin buscar la conversión, no la condena, el cambio de vida y la metanoía, que es, ¿no?, el cambio de mentalidad. Y hablando de conversión, la conversión tiene dos dimensiones. Aquí esas dos dimensiones de la conversión. Una radical de aceptación y entrega a Dios, fruto de un encuentro determinante con Él en un momento de la vida. Una entrega total de la vida, ¿no? Y la segunda, ¿ya?, era que podría llamarse ética, ¿ya?, y que debería ser consecuencia de la primera. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de conducta, ¿no? Entonces, como consecuencia lógica de la primera, y llevar a transformar permanentemente el comportamiento del creyente en todos los aspectos de su vida. Entonces, no solamente es el cambio de vida en el sentido de que ya no peco o ya no hacía tal cosa y ahora ya no lo hago, ¿no? Sino cambio en todos los aspectos de la vida, ¿no? Algunos, ese ya no engañan a sus esposas, ya son fieles, ya no se emborrachan, no hacen eso, pero sí truquean en los negocios, ¿no? Entonces ahí ya no estoy bien, ¿no es cierto? ¿No? O hago contratos mm, para favorecerme a mí mismo. Ya, entonces estoy haciendo que no está correcto también, ¿verdad? Ya, tiene que haber entonces un comportamiento de creyente en todos los aspectos de la vida. ¿Me cuenta? No solamente es en el asunto de no tomo, no fumo, no hago esto, no hago lo otro, ya con eso ya arreglé mi problema. No, hay muchas otras cosas con las cuales tenemos que ver también, ¿no? Muy bien. Así que la primera está en la base y sigue la segunda como una especie de sello y prueba. Ambas se orientaban la predicación de Pablo, tal como él mismo lo declara. Predica a judíos y a no judíos, invitándolos a convertirse, a devolverse a Dios y a hacer obras que demuestren su conversión. Hechos 26:20. Las obras mediante las cuales el creyente da fruto y pruebas de su conversión las debe realizar en todos los aspectos de su vida, en el nivel personal, en su vida familiar y laboral, y en su comportamiento y relaciones dentro de la sociedad en el mundo. Bueno, ahí está todo lo que estamos tratando de compartir, ¿eh? Entonces, no solamente es el interno, no solamente es espiritual, que a veces decimos espiritual, que no se ve, ¿no? Sino
a nivel personal, en lo familiar, en lo laboral, en el comportamiento, en las relaciones de la sociedad, en todo, se tiene que ver esa nueva forma de vida, ¿no? Muy bien. Bueno, después vamos a ver esto de método de estudiar teología. ¿Ya? Vamos al descanso y después volvemos, ¿ya? Y también queremos escuchar a Yesarel, que también sería bueno que nos comparta también sus puntos de vista. Estaba Javier y Julio han estado muy bien, creo que han participado muy bien, de hecho que sí. Y de eso se trata también la teología, ¿no? De participar y hacer teología. Bueno, vamos al descanso, ¿ya? Volvemos dentro de 15 minutos.